Hola, con mucho gusto los saludo. En este video hablaré sobre el tema del derecho de acceso a la información en nuestro país y la relación que tiene que ver este nacimiento del Sistema Nacional de Transparencia junto con el Sistema Nacional Anticorrupción. Bueno, pues de entrada empezaré a explicar lo que es el derecho a la información. El derecho a la información es un derecho humano contemplado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. De esta declaración surge este llamado derecho a la información, del cual se desprende el derecho de acceso a la información, que más tarde explicaré. En nuestro país, los antecedentes del derecho a la información se remontan hasta el año de 1977. En 1977, por vez primera, se plasma nuestra Constitución en el artículo 6, la frase que dice: el derecho a la información será garantizado por el Estado. En ese entonces, el derecho a la información no se entendía tal cual lo tenemos contemplado hoy en día. El derecho a la información lo consideraban como que era un derecho político, y en particular para los periodistas, para que los periodistas pudieran buscar información del gobierno. Sin embargo, pues este derecho a la información, al ser un derecho humano, la verdad es que es un derecho que por el simple hecho de ser personas lo tenemos. Y además en este derecho se habla de un sujeto, que es el sujeto que va a ejercitar el derecho a la información, y es un sujeto universal, es decir, todos los seres humanos podemos ejercitar el derecho, es decir, este derecho no está contemplado en realidad solo para periodistas, como fue pensado en 1977 cuando se incluye en nuestro país. El asunto es que quedó plasmado en ese artículo, pero no había ley que lo garantizara, ni nada que pudiera ser efectivo esa garantía que establecía por el Estado. Bueno, hasta 1996, bastantes años después, por primera vez la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoce el derecho a la información como una garantía individual, ¿no? O sea, ya de entrada, ya por lo menos que lo considerara una garantía individual, pues ya era un gran avance. Nos vamos hasta el año 2000 y 2001, cuando un grupo de académicos especializados en el área de derecho, junto con algunos diputados, crean un llamado grupo que se llama el Grupo Oaxaca. Es decir, esta era una organización civil pues de ciudadanos, académicos, diputados y algunos ciudadanos que no tenían nada que ver con la materia, pero que les interesaba el tema, que empezaron a analizar este asunto y a decir: en nuestro país necesitamos legislación que regule este tema del derecho a la información, del cual se desprende el derecho de acceso a la información, el tema de transparencia y el tema de rendición de cuentas, que todo a veces lo escuchamos juntos y pensamos que es lo mismo, estos tres términos, pero más tarde les explicaré cuáles son las diferencias. En fin, este grupo Oaxaca empieza a, digamos, como que a empujar de alguna manera, pues en el Congreso de la Unión, una iniciativa de crear una ley federal de acceso a la información pública. Y entonces, pues digamos que los orígenes o los antecedentes de lo que conocemos hoy en día por transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información, pues viene empujado por la sociedad, ¿no? Entonces, hasta el 2002 se crea por fin la primera ley federal de acceso a la información pública. Ahora, he de comentarles también el contexto que vivíamos en ese momento. Recordemos que en el 2000 hubo la transición de gobierno de muchos años del PRI, entró en ese entonces Vicente Fox con estas ideas de cambio. Y si hay algo que agradecerle de las pocas o muchas cosas que considere cada quien, pues la verdad es que cuando entra Fox, sí considera que los medios de comunicación, que los ciudadanos en general, deben de tener ese acceso a la información pública. De alguna manera, entender este tema o este concepto de transparencia, que se entiende como esta situación de poner en una caja de cristal todas las actuaciones de los gobernantes, ¿no? Esto es el tema de transparencia. Y entonces, pues en el 2002 surge esta primer ley federal de transparencia. Ahora bien, resulta que cuando surge esta ley,
La verdad es que pues muy poco se conocía del tema. Había pocos académicos. De los pioneros o de los más principales, por ejemplo, fue en su momento el doctor Ernesto Villanueva, quien junto con otro doctor, el doctor Héctor Pérez Pintor, doctor Héctor Chávez, fundan, por ejemplo, en la Universidad Michoacana la primer maestría en Derecho de la Información, de la cual pues soy orgullosamente egresada, ¿no? Es los primeros estudios, digamos así, en nuestro país formales sobre este tema, ¿no? Porque pues en realidad no había nadie que supiera sobre el tema. A raíz de esto, cuando se crea la ley federal y se ordena que se hicieran las leyes locales de transparencia, sucedió que cada estado creó su ley pues digamos como pudo, con los conocimientos que tenía, con la técnica legislativa que podían. Y pues prácticamente se crearon, parecía que hubiera 32 versiones del derecho a la información en nuestro país por esta heterogeneidad de leyes, ¿no? Y bueno, en el 2007 hay una reforma muy importante al artículo sexto constitucional donde se contempla este derecho a la información, donde se establecen bases y principios. Además, otra de las reformas importantes, conforme vemos, vamos avanzando, es decir, a partir del 2002 de repente hubo un movimiento impresionante con este tema. En el 2014 se logra otra reforma importante constitucional en la que se dota de autonomía a lo que conocemos hoy como el INAI, que anteriormente era el IFAI, ¿no? Entonces se le da estas nuevas competencias como un Instituto Nacional de Transparencia. Entonces en el 2014, digamos que ya venía todo este tema empujando de acceso a la información, de transparencia, de rendición de cuentas. Y entonces, pues empieza también a surgir el tema de un sistema nacional anticorrupción, ¿no? Comentarles entonces, ahora bien, ¿de dónde surge todo esto y la idea también de un sistema nacional anticorrupción? Bueno, pues les platico que del derecho a la información como derecho humano tiene tres facultades principales, que es la de recibir información, la facultad que tenemos los sujetos universales o los sujetos de este derecho de recibir información, de buscar información y a su vez de recibir y también de difundir información. De estas facultades entonces deriva el derecho de acceso a la información. El derecho de acceso a la información pública, que significa que como ciudadano tengo el derecho de poder buscar información del gobierno, pero también de recibir y a su vez, en dado caso, pues de difundirla. De esta manera entra el tema de transparencia, que la transparencia significa que en las instituciones, como se le llama técnicamente los sujetos obligados, que son todos aquellos que reciban o administren alguna situación del gobierno, que todos los sujetos obligados deben de tener a disposición del ciudadano toda aquella información que es, digamos, pues de interés general. Voy a prender un poco la luz para que me pueda ver bien. Bueno, continúo. Entonces, la transparencia significa que en sus páginas de internet estos sujetos obligados tengan expuesta la información sin necesidad de que yo tenga que acudir a solicitarla, ¿no? Entonces esto significa ahí está. A esto se le llama la transparencia activa. Ahora, el tema de rendición de cuentas es un término que viene de un término anglosajón que tiene que ver con esto del accountability, ¿no? Y accountability y answerability y responsibility, ¿no? Que tiene que ver con este tema de la rendición de cuentas significa que sin necesidad, que tiene que ver como con esta idea de transparencia, sin necesidad de que los ciudadanos me lo pidan, yo debo de exponer toda la información para que ellos en el momento que quieran puedan acceder. ¿Sí? Y también significa responsibility, que si no lo haces va a haber una sanción. Entonces es como esta responsabilidad que tiene el gobierno, las instituciones de gobierno, pues de poner la información y de tener abierto. ¿Y esto con qué motivo? Pues precisamente con el motivo de que si los ciudadanos vigilan que todo está en orden, eso quiere decir entonces que no hay actos de corrupción.
He ahí que digamos que entonces por eso es el antecedente del Sistema Nacional Anticorrupción, el tema de transparencia, de rendición de cuentas y de acceso a la información. ¿Por qué? Porque entonces, si tú actúas bajo paredes de cristal, quiere decir que no hay nada que tengas tú que ocultar, ¿no? Que no hay nada que los ciudadanos no puedan saber. Ahora bien, también existe este tema de la protección de datos personales o de lo que conocemos como información reservada, información clasificada, que por supuesto el Estado también debe de proteger ciertos datos que pueden afectar el orden público, que tienen que ver con temas de seguridad nacional, pero esos son casos muy particulares. En general todo debe de estar al alcance de los ciudadanos. Por ejemplo, en lo que se ha trabajado mucho es en los procesos de designación de los funcionarios públicos, en saber cuánto ganan, en saber cuánto gastan en viáticos, en saber las licitaciones, qué empresas contratan, cómo fue que ganaron, en saber su patrimonio en esta tan afamada ley 3 de 3, ¿no? Entonces, pues básicamente digamos que esto es lo que genera a su vez en el 2014 que se empiece también a pugnar por un tema de un sistema nacional anticorrupción. El Sistema Nacional Anticorrupción ha venido también de alguna manera pues en coordinación con el Sistema Nacional de Transparencia a aunar en esta situación de corrupción. Ahora bien, en cuanto al Sistema Nacional de Corrupción, es importante comentarles que también México en ese momento se veía de alguna manera como comprometido por una cumbre latinoamericana que había habido digamos, hablando sobre el tema de corrupción y anticorrupción. Y pues de alguna manera se empieza también a trabajar en el tema. Este Sistema Nacional Anticorrupción viene también acompañado de una ley general del Sistema Nacional Anticorrupción, al igual como la cuenta el Sistema Nacional de Transparencia con su Ley General de Transparencia. Me voy a regresar un poquito que olvidé comentarles algo importante. Primero nace la Ley General del Sistema Nacional de Transparencia, porque como les había comentado en el 2002, cada quien creó las leyes como pudieron. Entonces había una urgente necesidad de homogeneizar este derecho y pues es que surge esta ley general. Entonces cuando crean ya como tal el Sistema Nacional de Transparencia, con bombos y platillos, con lo que le llaman la Plataforma Nacional de Transparencia, una plataforma única a nivel mundial, que es una plataforma que contiene la información de todos los sujetos obligados del país. Surge entonces esta situación de que cuando el Sistema Nacional Anticorrupción nace también con una ley general. Esta ley general tiene que ver con los sistemas locales anticorrupción y trabaja algunas atribuciones, trabaja también el tema de acceso a la información pública, que lo consideran como necesaria, adecuada y oportuna. Llevar el procedimiento para dar seguimiento a las recomendaciones e informes, ¿no? Los sistemas locales anticorrupción tienen también ciertas atribuciones. Este Sistema Nacional Anticorrupción destaca precisamente por la integración de los organismos que lo componen, que bueno, pues viene siendo obviamente el Instituto Nacional de Transparencia, otra cosa muy importante, el Archivo General de la República, pues si no tenemos archivos, no vamos a tener dónde consultar la información, el Instituto Nacional de Estadística, el INEGI, la Auditoría Superior de la Federación y bueno, pues esto nos permite que haya una dinámica importante precisamente para resolver todos estos problemas que tienen que ver con la corrupción. Ahora bien, es importante también mencionar cuáles son el contexto de México. Según los índices a nivel internacional, México se considera uno de los países más corruptos, es decir, la percepción de la corrupción en México, en nuestro país, es bastante grande porque los ciudadanos consideran que cuando alguien comete alguna situación de corrupción, pues no se le castiga. Y entonces principalmente esto es lo que ocasiona que creamos que la corrupción en nuestro país, pues muchos consideran que no tiene remedio, que ya es algo como natural y pues no lo es así.
Este Sistema Nacional Anticorrupción ha tenido bastantes críticas por el tema de algunas lagunas de ley que hay, sobre todo en el tema de sanciones. En el tema de sanciones, en el que, por ejemplo, el lavado de dinero de repente es menos castigado, como si fuera, digamos, como de no pasa nada, ¿no? O sea, te robaste 3,000 millones de pesos, pero lo arreglamos, ¿no? Entonces, ha habido muchas críticas respecto a la ley. También comentarles que con esta ley, de la Ley General de, el Sistema Nacional Anticorrupción, surgen también algunas leyes secundarias al respecto, en virtud de que para acompañar, digamos, como esta garantía, pues tuvieron que surgir distintas leyes secundarias. Entre ellas la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la Ley Orgánica también del Tribunal Federal de Justicia Administrativa tuvo algunos cambios, unas reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, reformas al Código Penal, reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y en suma este es un paquete de 7 ordenamientos jurídicos, 5 de ellos referentes a materia administrativa y 2 a la materia penal. Entonces, prácticamente este Sistema Nacional Anticorrupción, junto con el Sistema Nacional de Transparencia, son sistemas que están, digamos, que en ensayo-error, puesto que tenemos que considerar que en nuestro país prácticamente esto es un tema reciente. O sea, si hablamos de este modo, podríamos decir que a partir del 2012 es que empezó el auge, y por supuesto que ha tenido mucho empuje, pero es importante trabajar. Entonces este Sistema Nacional Anticorrupción, lo que quiero dejar en conclusión es que surge acompañado del Sistema Nacional de Transparencia, con esta situación de entender que la información es de los ciudadanos, que los ciudadanos son los que deben tener como esta responsabilidad, y ahí digamos como este carácter importante que debemos de tener los ciudadanos, de esta responsabilidad de decir que nos interesen los temas del gobierno, porque finalmente es la sociedad en la que vivimos. Y me parece que muchas veces dejamos que los medios de comunicación sean los que estén investigando al gobierno, sean los que estén monitoreando, cuando en realidad esa es una de las obligaciones de los ciudadanos. Sin embargo, pues con tanta carga de trabajo, con las actividades que tenemos, pues a veces dejamos eso a un lado. Pero la verdad es que monitorear digamos, pues los casos de corrupción y todo eso, lo que nos abre las puertas es precisamente el acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas. Y hay que aprovechar la Plataforma Nacional de Transparencia como este medio precisamente para poder monitorear y poder encontrar entonces esos casos de corrupción, y ahora sí poder hacer intervenir al Sistema Nacional Anticorrupción. Y bueno, pues esto es lo que puedo dejar en general sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, que ha venido digamos, en lluvia con los sistemas locales anticorrupción, ha ido avanzando poco a poco, los estados han ido avanzando conforme pueden. En diferentes estados podemos decir que depende del sujeto obligado, hablamos de corrupción o no. En algunos estados el Poder Judicial es de los más opacos en el tema de transparencia, en algunos estados es el Poder Ejecutivo, en otros estados el Legislativo, en algunos otros estados los sindicatos, ¿no? Entonces, eso es, digamos, como a grandes rasgos lo que podemos entender. Me gustaría aunar a esta presentación pues un curso que tuve oportunidad de tomar sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, donde vamos a poder encontrar bastante material que nos va a poder termina de redondear este tema. Prácticamente yo lo que dejo es solo un esbozo, un pequeño extracto de todo este gran enramado, de toda esta arquitectura legal que significa el Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción. Sin más, pues les envío un cordial saludo.